Muy buenos días para todos, siendo las 8:12 de la mañana el día 8 de marzo del 2021, damos inicio a la clase explicativa de grado 11 y vamos a ver cuáles son las estrategias de comprensión de lectura. Entonces, por favor, en el cuaderno escribimos fecha, tema y objetivo. En fecha, por favor, escribimos 8 de marzo del 2021. En el tema, comprensión de lectura o estrategias de comprensión de lectura. Estrategias de comprensión de lectura. Estrategias de comprensión de lectura. Y en el objetivo, por favor, vamos a colocar tener en cuenta las estrategias tener en cuenta las estrategias de comprensión lectora para la interpretación, para la interpretación de cualquier texto. ¿Listo? Copiamos por favor ahí. Entonces, fecha, tema y objetivo. Bueno, entonces vamos a escribir comprensión lectora. Y vamos a iniciar escribiendo qué es la comprensión de lectura. Entonces, la comprensión de lectura es un aprendizaje significativo en el que intervienen varias competencias. En el que intervienen varias competencias. Entre las competencias que tenemos son interpretativa, la interpretativa, que es lo que yo interpreto de un texto o de una imagen. Tenemos la argumentativa, en la que expongo mis ideas, la propositiva, cuando creo a partir de un texto, interpretativa, argumentativa, propositiva, la conceptual, en la que adquiero vocabulario, en la que adquiero nuevas
nuevos conceptos. Entonces, interpretativa, lo que entiendo. Argumentativa, lo que expreso. Propositiva, lo que creo. Este creo es de crear, no de creer. ¿Listo? Lo que creo. De crear. De escribir. De producir. ¿Listo? No de creer. Y lo conceptual, lo nuevo que aprendo. Debemos tener en cuenta que en lo conceptual aprendo no solo vocabulario, sino también mejoro mi ortografía. Por eso es que es importante la lectura en nuestra vida cotidiana. Entonces, por favor, un minutico para copiar. Un minutico, por favor, para copiar. Listo. Entonces, aprendizaje significativo en el que intervienen varias competencias: interpretativa, argumentativa, propositiva y conceptual. ¿Listo? Y vamos a elaborar un cuadro sinóptico sobre los tres momentos importantes de la lectura. Entonces vamos a escribir nuevamente comprensión lectora. Y vamos entonces a abrir nuestro corchete grande y vamos a escribir antes, durante y después. Listo. El antes de la lectura. Entonces vamos a tener en cuenta los tres momentos de la comprensión de lectura y vamos a escribir las características de cada uno de esos momentos. Entonces, el primero, antes de la lectura, me debo preguntarme, ¿para qué voy a leer? Listo, es el primer interrogante que me debo hacer. ¿Cuál es la intención de la lectura? ¿Para qué voy a leer? Entonces voy a establecer el propósito. ¿Listo? Voy a establecer el propósito. ¿Para qué voy a leer? ¿Listo? Como segunda pregunta que me debo hacer, ¿qué sé de este texto? Y recuerden que dentro de los textos tenemos el libro, por ejemplo. ¿Qué sé de este libro? Son interrogantes que debo hacerme, ¿qué sé, qué conocimientos previos tengo? ¿Listo? Esa es la segunda pregunta que debo hacerme. La tercera pregunta es: ¿de qué trata el texto?
Y en esta no quiere decir que yo voy a leer, simplemente leyendo el título voy a inferir de qué se trata ese texto. Entonces, inferencia del título. La inferencia del título. ¿Listo? Y la última cuestión que me voy a preguntar es, ¿cuál es su estructura? Entonces acá dentro de la estructura debo tener en cuenta que si es un texto corto, voy a tratar de identificar la estructura de los párrafos. ¿Listo? Si es una novela o un texto grande, un texto literario grande, voy a tratar de identificar cómo está estructurado, es decir, si viene por capítulos o si viene en una sola, en un solo texto. ¿Listo? Estas son las 4 cuestiones que me voy a preguntar o que me voy a hacer antes de la lectura como tal, sea de un libro, sea de un cuento, sea de una novela o sea de un texto corto, un ensayo, una editorial. Primero me voy a basar en estas 4 cositas antes de la lectura. ¿Listo? Ahora vamos con el durante. ¿Qué cosas debo tener en cuenta en el durante la lectura? Entonces, la primera es que voy a realizar una hipótesis. Realizar una hipótesis del texto. Listo, voy a elaborar una hipótesis sobre el texto y esto me lo puedo hacer con unas predicciones. Con unas predicciones. Entonces, para elaborar, ya sabemos que la hipótesis es una pregunta, problema, una cuestión relacionada con el texto. ¿Qué es una cuestión? Pues es una pregunta. ¿Listo? Voy a realizar o formular preguntas de lo leído. Y es importante esta parte porque cuando me hago preguntas a sí mismo sobre la lectura, sé si estoy comprendiendo o no el tema principal del texto. ¿Listo? Luego de que me formulo preguntas, entonces me hago las aclaraciones necesarias o resuelvo dudas. ¿Listo? Después de que me hago cuestiones y preguntas, resuelvo o aclaro posibles dudas. Otra característica importante es releer lo que no entiendo. Y en esta parte debo tener en cuenta el vocabulario o palabras desconocidas. ¿Listo? Esa es otra característica importante de mi comprensión durante la lectura. Otra, entonces, es consultar el diccionario. Y elaborar un glosario. ¿Listo? Eso es importante
durante la lectura. Así voy a comprender mucho mejor el significado de el texto o del libro o de lo que, perdón, o de lo que esté leyendo. ¿Listo? Luego voy a pensar en voz alta o reflexionar frente a lo leído. Voy a pensar en voz alta y reflexionar frente a lo leído para ver si sí estoy comprendiendo o no y o me están quedando dudas. Pensar en voz alta o reflexionar de lo leído. Y por último, voy a elaborar imágenes que me permitan entender mucho mejor la lectura. Dibujos, imágenes, eh, organizadores, etcétera. ¿Listo? Entonces, tengo el antes de la lectura, que es hacerme algunas preguntas que me lleven a pensar más allá de lo que va a tratar el texto. El durante, que son algunos tips o algunas herramientas que me ayudan a mejorar mi comprensión de lectura mientras estoy haciendo, así suene redundante, la lectura. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer en el después. Entonces, por favor, 2 minuticos para copiar. Y el después lo vamos a copiar debajo, antes, durante y después lo vamos a copiar debajo del durante, ¿no? Para que nos quede nuestro cuadro sinóptico bien elaborado. ¿Listo? Igual el después ya es muy cortito porque ya es como el resultado final de lo que obtuve después de la lectura. Listo, chicos, 2 minuticos, por favor. Listo, antes, durante de la lectura. 1 minutico.
Listo, entonces escribimos después. Se las voy a copiar acá arribita para los que no han terminado de copiar esta partecita. Listo, y en el después de la lectura tenemos tres cositas importantes. La primera es que voy a elaborar un resumen. ¿Listo? La segunda es que voy a formular y responder preguntas. ¿Listo? Formular y responder preguntas. Y la tercera es que voy a utilizar organizadores gráficos. Esas son las tres cosas que debo tener en cuenta después de la lectura. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos los tips para mejorar nuestra comprensión lectora. Por favor, copiamos un minutico más para copiar. Listo. Entonces, por favor, escribimos actividad en clase. Esta actividad, chicos, por favor, la vamos a desarrollar después de que veamos los videos. Por favor, después. Primero nos vamos a concentrar en comprender muy bien y ver los videos para después ahí sí elaborar nuestra actividad. Entonces, por favor, escribimos actividad en clase. Primero, investigar
investigar la biografía de David Ausubel. De David Ausubel. Esperen un segundito. Verifico si se escribe con B o con V. Por favor, regálenme un minutico. Así, con B. Investigar la biografía de David Ausubel. Segundo, teniendo en cuenta el cuento Caperucita Roja, elaborar los pasos de la comprensión lectora. Es decir, teniendo en cuenta el cuento Caperucita Roja, que lo encontramos en internet y lo tenemos en libro y lo sabemos de memoria, voy a elaborar los pasos de la comprensión lectora. Es decir, el antes, el durante y el después de la lectura. ¿Listo? Y lo vamos a presentar en el cuaderno. Vamos a hacer todos esos pasos de la lectura. Obviamente, si lo sacamos de internet, al final de toda la actividad voy a poner de dónde, voy a poner la cita o referencia de dónde, de qué página saqué el cuento. ¿Por qué? Porque yo me voy a entrar por ahí a uno que otro y le voy a pegar una leída a ver si sí hicimos bien ese trabajo. Entonces debo colocar la referencia de dónde saqué el cuento, si es de un libro, de qué libro saqué el cuento. Yo sé que casi todos lo vamos a sacar de internet y probablemente vamos a encontrar palabras desconocidas. Listo, chicos, esa es la actividad en clase.